Nos encontramos en la tertulia Espacios Europeos, es 1 de febrero y hoy vamos a tocar un tema importante que es sobre el regreso de Marruecos a la Unión Africana, acto que se ha consumado en la reunión que ha habido en Addis Abeba el día el 28 que llegó Mohamed VI hasta el día 30. Estos toses son producto de la gripe que abunda por aquí. Bueno, pues hoy tenemos unos invitados muy especiales. A mi derecha tengo a Javier Perote, coronel del ejército, activista saharaui y escritor. ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Así me gusta. Y a Niceto Setién, que ya es un histórico en la tertulia. ¿Qué tal? De histórico vamos a prehistórico. Buenas tardes. Ana Camacho, que repite con nosotros. Hola, buenas tardes. Y bueno, tenemos 4 micrófonos, tenemos que andar cambiando. Me gustaría que no los movierais y que lo compartierais y moverlo. Y tenemos un enviado súper especial, que es el delegado del Frente Polisario de la Comunidad de Madrid, Abdullah Arabi. Un placer. Muchas gracias, Abdullah. Bueno, pues yo iba a hacer un pequeño resumen sobre el Sáhara, porque como me recordaba ahora mismo el coronel Perote, que hay que hacer pedagogía para tratar de convencer a la gente, como siempre lo hacemos nosotros. Bueno, el Sáhara, como casi todo el mundo debe de saber, pues fue una colonia española, fue la provincia 53, porque la 54 fue Guinea Ecuatorial, y luego dejaron de ser provincias, y bueno, es el único territorio en el mundo actualmente que está pendiente de ser independiente, sigue siendo todavía España la potencia administradora. Bueno, hubo una guerra civil entre Marruecos a raíz de los acuerdos ilegales de los acuerdos de Madrid, porque nunca apareció en el boletín oficial del Estado, ni tienen viso ya de aparecer, sería ilegal e improbable. Entonces, a raíz de eso, pues se produjo unos enfrentamientos muy violentos entre Marruecos y el Frente Polisario, uno por recuperar su territorio y otros por invadirlo. La ayuda de Arabia Saudí, de Qatar, de Estados Unidos, de Francia y de España, no lo olvidemos, a Marruecos, pues fomentó que Marruecos fuera creciendo en su potencia militar. Incluso, bueno, hubo, y ahora nos lo contará si acaso Abdullah, coronel Perote y Camacho también, que son expertos en el tema, los bombardeos tan terribles que hizo Hassan II con fósforo blanco, napalm, etcétera, etcétera. Oleadas de saharauis huían para refugiarse, encontraron el apoyo de Argelia y bueno, se firmaron los acuerdos, si mal no recuerdo, el acuerdo de paz en el 1991 y a raíz de ahí por Marruecos fue pisando fuerte, quedándose con el terreno, siempre con el apoyo de todos estos países que hemos mencionado antes. Y curiosamente, hace no mucho, aunque ya lo sabíamos, por ejemplo Ana, que es profesora de Relaciones Internacionales, conoce muy bien el tema y es investigadora, que tiene un título de investigadora. Pues siempre lo ha comentado, que los acuerdos de Madrid y la Marcha Verde incluso fue negociada antes por el rey Juan Carlos, siendo príncipe, con Estados Unidos, con el embajador español, americano de aquí en España, y negociaron la participación de Francia, Estados Unidos y Arabia Saudí para apoyar a Marruecos y hacer una entrega a escondida de solapado y para que ese territorio fuera marroquí, como sigue siendo. Bueno, España, yo por definir, creo que ha sido una tradición la que nos ha hecho el sistema actual, el gobierno y todo esto y la transición, y en concreto Juan Carlos I, que por cierto está ahora saliendo con temas de las colacas del Estado, el CNI parece ser que está apoyando a Pujol para que no denuncie al rey, etcétera, etcétera, pero ese tema lo tocaremos casi con seguridad la próxima semana. Bueno, pues yo le quería la pregunta que os hago ahora a los 4 es la siguiente, a ver qué os parece. ¿En qué situación está ahora el conflicto saharaui? Ahora que Marruecos ha ingresado a la Unión Africana, ¿qué significa eso? ¿Que va a tener más apoyo, no va a tener más apoyos? ¿Y cómo veis la solución? Abdullah, si me permites. Sí, después de la introducción que has hecho, yo creo que la respuesta a la pregunta es el escenario político, que yo calificaría de interesante, en el que nos encontramos en estos momentos, que es un país que después de 33 años vuelve a ingresar en la Unión Africana, una nueva Unión Africana, que no es la Organización para la Unidad Africana a la que pertenecía Marruecos y de la que se marchó después de admitir
a la República Saharaui como miembro de pleno derecho, y ahora solicita ese ingreso. Ha sido aceptado por todos los miembros de la Unión Africana, pero también no solo el admitirlo como nuevo país miembro de la Unión Africana, sino que también el que tendrá que acatar las exigencias y el reglamento de la Carta Fundacional de la Unión Africana, que una de sus exigencias es el respeto a las fronteras heredadas del colonialismo. Por lo tanto, el Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos ni pertenecía en ese momento y era una colonia española, y ahora es un país miembro de la Unión Africana. Por lo tanto, ese es el trabajo que nos espera a los saharauis. Y por otro lado también Marruecos demostrar si realmente venía con una voluntad real para ingresar en la Unión Africana y empezar a trabajar para resolver el conflicto del Sáhara Occidental, y sobre todo para trabajar por el bien del continente africano. Y hay que resaltar que el bien del continente africano se basa fundamentalmente en solucionar el conflicto del Sáhara Occidental. Sigue siendo la última colonia de África, y por lo tanto es sumamente necesario solucionar ese conflicto. No solo de África, ¿no, Abdullah? Sino yo creo que a nivel mundial, ¿no? En este caso, como estamos hablando del continente africano, en África, pues sí, no, a nivel el país mundial es pendiente de descolonización, por lo tanto hay varios países también y conflictos que están recogidos en la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas como países pendientes de descolonización, y entre ellos el Sáhara Occidental. Pero a nivel del continente africano es la última, y esa es la tarea que tenemos por delante, y sobre todo de demostrar al mundo cuál es la verdadera voluntad de Marruecos con este intento. Si es el de trabajar por respetar la legalidad internacional y el cumplimiento del derecho internacional, pues simplemente es una maniobra más de Marruecos para desde dentro empezar a trabajar para no solo intentar lograr la expulsión de la República Saharaui, sino reventar lo que es una organización tan necesaria para el mundo de hoy en que nos encontramos, que es la Unión Africana. ¿Me permites una pregunta? Yo te preguntaría una cosa. Estos días en la prensa, a propósito de la reincorporación de Marruecos a este organismo panafricano, he tenido ocasión de leer reacciones encontradas. Por una parte, el Frente Polisario considera la incorporación de Marruecos como un éxito diplomático, porque es cierto que la Carta Fundacional de esta organización, entre otras cosas, recoge una serie de cuestiones que Marruecos históricamente no ha estado en condiciones de respetar, precisamente por el conflicto del Sáhara. Pero por otra parte me he encontrado cosas sorprendentes. Me he encontrado, están en la prensa, como la airadísima protesta del Congreso Nacional Africano, del partido de Nelson Mandela, que está radicalmente en contra de que Marruecos pueda participar en esto. ¿A qué se puede deber esta controversia? A priori parece sí una controversia, pero yo creo que el comunicado del Congreso Nacional Africano es la indignación, ¿no?, que supone el admitir un país antes de resolver o acogerse a los estipulados de la Carta Fundacional de la Unión Africana, que es el respetar las fronteras del colonialismo. Entonces, en ese sentido, entra el comunicado. Es un comunicado en el que dejan entrever que habría que exigirle a Marruecos por parte de todos los países miembros el cumplimiento del respeto de la legalidad internacional. Nosotros, desde luego, lo que hemos expresado es que para nosotros evidentemente es una victoria diplomática, porque ahora es más difícil para Marruecos el intentar explicar cómo es posible que siga diciendo que el Sáhara forma parte de Marruecos, que el Sáhara es marroquí, que no existe un conflicto, ese conflicto es artificialmente creado por Argelia o por los enemigos de Marruecos para desestabilizar el país, en el momento en que él intenta ingresar, ha logrado ingresar en una organización en la que esa República Saharaui es miembro fundador. Por lo tanto, es muy difícil para Marruecos el intentar compaginar esas dos opciones, ¿no? Pero sí que nosotros también lo hemos dicho antes, que Marruecos, si quiere ingresar, tiene que demostrar una voluntad de que tiene que trabajar por el cumplimiento de las exigencias de la legalidad internacional. Oye, ¿me permitís un momentito que hacer un recorrido por Ana Camacho? Sí, pero luego sí, luego seguimos con preguntas. Ana. ¿Qué querías preguntarle? No, la situación en la que está... Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo con Abdullah, por una vez. Quiero decir... O sea, que te has acercado a Niceto.
Tampoco. Lo digo por el combate dialéctico del otro día. No, esa era otra historia. Esa era otra historia. Era la democracia del régimen marroquí lo que debatíamos. Aquí lo que debatimos es si la entrada de Marruecos en la Unión Africana favorece o no favorece a la causa del pueblo saharaui, que todavía sigue luchando más de 40 años después de los abominables no acuerdos de Madrid, porque no fueron legales, fue una farsa. Siguen luchando por la independencia, a la que tienen legalmente derecho. Entonces, hay diversos planos en esta cuestión. Primero haría una aclaración. Hablar de retorno de Marruecos no es del todo exacto. Es un ingreso. Es un ingreso. Porque Marruecos se fue de la organización antecesora de la Unión Africana, Sí, como ha dicho, que era la OA, distinta. Sí. que era la La organización. OA, Es sí. que hay unas importantes diferencias entre la antecesora y lo que hay ahora. Por eso quiero hacer la aclaración. Entonces, nadie expulsó a Marruecos de esa marchó. organización, sino que Marruecos pegó un El portazo. portazo y se fue acompañado, por ejemplo, del que entonces era todavía el antiguo Zaire, que era uno de sus grandes aliados en la Unión, en la comunidad africana. Y se fueron los dos. Mobutu, recordemos, era un personaje harto singular, Mobutu Sese Seko. Sí, pero bueno, tampoco hay ciertas cosas que no han cambiado en lo que era Zaire. Sí, la Y actual República Democrática del Congo. Exactamente, no han cambiado ciertas cosas porque este país, a pesar de que ha cambiado de nombre, a pesar de que ha cambiado de líder, pues sigue siendo un país de la órbita francófona. No nos olvidemos que Francia ejerce una gran influencia en las antiguas colonias, y las colonias que no eran suyas pero eran de potencias francófonas, que Bélgica, en este caso. que se las sumó después de la Segunda Guerra Mundial a su órbita de influencia. Y en este caso su influencia ha sido inequívocamente a favor de la anexión del Sáhara a Marruecos. O sea que, entonces, hay ciertas cosas que no cambian de cuajo. Estos matices son importantísimos. Perote, Sí, ¿qué opinas? bueno, yo estaba en la línea que ha dicho ahora Ana, precisamente estos días en que se venía hablando de la incorporación de Marruecos. Yo siempre tenía esa pregunta en la cabeza, bueno, ¿y Francia qué hace ahora? ¿Qué papel está jugando Francia en todo esto? Porque si os escucháis, además han estado callados. No se les ha oído, por lo menos aquí no ha salido en la prensa, ni sabemos nada. Y eso a mí me ha tenido mosca, vamos, me ha preocupado, he dicho, ¿qué está pasando aquí? Que estos tíos no han dicho ni pilla. Bueno, es un poco lo que ha dicho Ana. Hay que tener en cuenta que es que Francia ha sido el culpable o el promotor de todo. Uno de ellos. Ha sido el principal. Sí, ha sido el principal con mucho, porque ha ido todo el mundo a la rueda de Francia después. Incluyendo Estados Unidos. Fácilmente se puede decir, los Norteamérica, bueno, en Norteamérica, en Europa ha ido siempre a la rueda de otro. No ha tenido una iniciativa así muy personal. En el caso del Sahara, bueno, pues, ha tenido una iniciativa, pero vamos, yo creo que es Francia la que está detrás de todo esto. Y ya te digo, esa es la pregunta que me hago yo ahora. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues no sé, en cuanto a que si le beneficia o le perjudica, que es como hemos empezado este tema, hombre, yo creo que siempre le va a beneficiar al Sáhara, porque se mueve el tema, se habla del tema. Es decir, de alguna forma hay que tomar partido otra vez, de alguna forma los países tienen que pronunciarse, no se pueden quedar callados. Oye, va a ingresar un país enorme como es Marruecos, con 25 o 30 millones de habitantes, en una organización internacional. Va a ingresar. Oye, no pueden estar los países callados, no pueden llamarse a Ghana, yo no quiero saber nada de eso. No, tendrán que mojarse. Y se van a mojar en lo que es la francofonía, en lo que ha sido el patio de Francia. Y ahí tiene que estar Francia en la plaza. Y Francia ya sabemos cómo respira, tú mismo lo has dicho en la introducción. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Pasa que Francia está muy ocupada con tapar toda la corrupción que tienen sus políticos y
y tratar de impedir que llegue al poder, ¿no? Sí, tienen elecciones yo creo que tiene mucho trabajo. Sí, a propósito de lo que se comentaba antes de las distintas respuestas ante esta situación de, por ejemplo, el Congreso Nacional Africano, que es una organización panafricana, inequívocamente de la órbita del izquierdismo y muy reivindicativa, y por otra parte que el Frente Polisario haya acogido la entrada de Marruecos en la Unión Africana como un éxito diplomático, se me ocurría una reflexión que yo no sé hasta qué punto podéis compartir. Muchas veces hablamos de las cosas como si todo el mundo supiera de lo que estamos hablando, y seguramente habrá parte de nuestros oyentes que no tengan del todo claro que ahora mismo lo que era el antiguo territorio del Sáhara Occidental, y que además técnicamente, que es algo que la inmensa mayoría de la población española desconoce, sigue siendo colonia española, por raro que nos pueda parecer y por muy desentendidos que estemos de aquel territorio, ese territorio que más o menos tendría de superficie la mitad de España, pasa de los 250.000 kilómetros cuadrados, es un territorio enorme y muy poco poblado. Ahora mismo está dividido en dos partes. La inmensa mayoría de lo que era el Sáhara Occidental está incorporado de hecho y de derecho desde el punto de vista de la legislación marroquí al Reino de Marruecos, en lo que ellos llaman, lo que ellos llaman las provincias del sur, y por otra parte lo que se reconoce por parte de muchísimos países, de muchísimas potencias internacionales, no así por parte de ninguna potencia, por ejemplo, que esté en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y esto es importante, de lo que llamamos la República Árabe Saharaui Democrática, que es una franja al oeste, que es menos del 20% del territorio, y a mí lo que se me ocurría es que en un momento determinado se pudiera reconocer desde el propio Marruecos la existencia de la República Árabe Saharaui Democrática con los actuales límites que tiene, que son unos límites muy estrechos y además muy insostenibles, y yo creo que nosotros estaremos de acuerdo, y seguir actuando como he hecho hasta ahora con una política de hechos consumados respecto del resto del territorio, irlo ocupando con marroquíes de otras zonas, irlo colonizando y por supuesto haciendo caso omiso a las distintas iniciativas que ha habido a lo largo de la historia por parte de las Naciones Unidas. Podemos recordar los dos planes de James Baker para convocar el célebre referéndum de autodeterminación, que cada vez me temo va a ser más inútil. De todas formas, para nosotros la declaración de la República Saharaui el día 28 de febrero del 76 responde a la salida del último soldado español, por lo tanto se declara sobre la totalidad del territorio del Sáhara Occidental. Sí. Ahora mismo el 80% estaría ocupado por Marruecos, pero es un parte del territorio que está ocupado, por lo tanto no está declarada sobre el 20%. Esa es realmente la República Saharaui por la que nosotros hemos empezado a trabajar, a buscar reconocimientos teniendo en cuenta la realidad donde nos encontramos, y esos reconocimientos son los que nos han permitido pues llegar a formar parte de la antigua Organización para la Unidad Africana y actualmente fundadores de la Unión Africana. Por lo tanto, yo creo que somos un Estado de pleno derecho y en ese debate estamos en estos momentos. Entonces nosotros tenemos un plan de paz que está aprobado por las Naciones Unidas conjuntamente con la Unión Africana. También no hay que olvidar que la Unión Africana forma parte de ese plan de paz de las Naciones Unidas, y la Unión Africana es un plan de paz conjunto. Por lo tanto, el continente africano también y la Unión Africana tiene algo que decir en la aplicación, en las exigencias de la aplicación de ese plan de paz. Nosotros evidentemente hemos firmado ese plan de paz que prevé la celebración del referéndum como realmente una concesión enorme que hemos hecho. Hemos pasado de reivindicar la independencia, única y exclusivamente la independencia del territorio del Sáhara Occidental, a aceptar un plan de paz que prevé la celebración de un referéndum en la que la independencia sería una opción y a la vez otra opción como la integración de Marruecos. Yo creo que lo hemos hecho, aparte de una concesión, también un desafío, y sobre todo partiendo de la convicción de la que tienen los saharauis de cuando ese referéndum llegara a celebrarse, que votarían por la independencia. Eso es lo que hemos demostrado al mundo y a Marruecos, y Marruecos, convencido también y consciente de ese resultado, empieza a obstaculizarlo, empieza a impedir esa celebración, y lo logra también, no hay que dejarlo nunca de resaltar, que es con la complicidad de los países influyentes. Indudablemente, la República Árabe Saharaui Democrática no forma parte de las Naciones Unidas precisamente porque el Consejo de Seguridad no lo ha permitido. Entonces no hay ningún país, aún así, no hay ningún país que reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Y luego... ¿Cuántos países reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática? ¿Cuántos? 86. Ana, perdona, ¿quieres...?
Bueno, yo... A lo que ha planteado antes Aníceto. Bueno, yo volvería al tema de la Unión Africana y lo que ha pasado este fin de semana. Entonces, pues por un lado tenemos lo que dice el Frente Polisario y algunos países miembros de la Unión Africana, que es un poco lo que exponía Abdullah. Es, pues, el ingreso de Marruecos puede favorecer el que se vuelva a reanudar una negociación, porque Marruecos lo va a tener difícil estar en la Unión Africana y no resistir a la presión de las potencias africanas que se han opuesto, por ejemplo, a su ingreso. O sea, que tú también ves bien que va a venir el ingreso de Marruecos. Luego está la otra versión, que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque es la versión de los países que, además de apoyar a los saharauis, se han opuesto con un rotundo no a la candidatura de Marruecos para ingresar en la Unión Africana. ¿Por qué se han opuesto? Pues porque dicen, legalmente no hay nada que impida que un país africano, el único que queda, se ingrese en la Unión Africana, porque el único veto que hay es si ha habido un golpe de Estado y tal, pero el tema que nos ocupa del conflicto que tiene territorial y demás, eso no está claro legalmente que pueda ser un impedimento. Pero está en el artículo 3 y 4 que exige el reconocimiento de las fronteras coloniales. Entonces, ahí hay dos posiciones. Si Marruecos está dentro, implícitamente reconoce el 3 y 4, el artículo 3 y 4. Sí, bueno, pero Marruecos ha manifestado que entraba en la Unión Africana sin condiciones. No, perdona. Eso forma parte del doble juego al que Marruecos nos tiene acostumbrados. Bueno, pero lo han declarado así. No, Aniceto, no es exactamente así. Hay unos matices que son muy importantes. Lo que ha pasado es que durante todo el verano, Marruecos, y ya me has interrumpido para lo que iba, pero bueno, vamos a contestarte a esto. No, pero ahora ya se me... Bueno, ya lo siento. Nada, que los países africanos han dicho que no, lo han dejado muy clarito. Marruecos hasta ahora no ha demostrado tener la más mínima voluntad de cumplir con lo que dice el acta de la Unión Africana. No lo ha demostrado claramente, porque, entre otras cosas, acaba de echar a buena parte de la misión de la MINURSO, de los cascos azules de Naciones Unidas. Luego, no quiere hacer el referéndum de autodeterminación que la Unión Africana apoya siguiendo las resoluciones de Naciones Unidas. O sea, más claro que el agua, que no va a cumplir con lo que debe. Entonces, lo que dicen estas potencias, como Sudáfrica y Zimbabue también ha dicho cosas muy, muy fuertes, dicen, señores, una de dos, o aquí pecamos de ingenuos, dejando que Marruecos ingrese para hacer luego lo que le dé la gana e incluso enredar desde dentro para que cambie la posición de la Unión Africana, sobornando a todo el que pueda, que ya ha ocurrido con Zambia, por ejemplo. Ha habido un caso de soborno muy claro, o aquí estamos no queriendo ver la realidad. Y además han dicho en los dos países, incluso a nivel de gobierno, que es una derrota diplomática del Frente Polisario y una traición de los países que han votado a favor de Marruecos a la causa del pueblo saharaui, y que esto además al final puede llevar a un problema muy grave sobre el terreno, de que la gente se harte y salte por los aires la paz, que es un tema que tengo ya ahí también vulnerable. Entonces, la única salvedad o la única, digamos, victoria que se puede declarar de parte de la diplomacia del saharaui, y ahí vuelvo a la pregunta que me hacías, es que durante todo el verano Marruecos ha seguido trabajando febrilmente en el plano diplomático para conseguir una de los países africanos, no solo el ingreso, el voto para el ingreso, sino una reserva, que era una cosa que tenía cuando era miembro de la organización de la UA, cuando se formó la UA en el 63 y Marruecos formó parte, incluso, pues tenía una reserva que incluso afectaba a España, diciendo, oiga,
haber estado en las fronteras coloniales que quiere ser, porque yo tengo unos cuantos territorios que me apunto como míos y que no estoy claro con estos artículos. En este caso le han dicho, no es que Marruecos haya dicho lo acepto, no, es que le han dicho que no. Ha habido incluso un dictamen jurídico, o sea, para votar, antes de votar, ha habido un dictamen jurídico que prácticamente se lo ha puesto a Marruecos muy difícil imponer esas condiciones. Aniceto, responde y luego quiero que Perote entre. No, que hable, pero luego comentamos más cosas. Que se me está ocurriendo, yo creo que hay sobre esta cuestión cantidad de asuntos interesantes de tratar. No, pero es que más allá de plantear el problema, yo creo que el problema más o menos lo tenemos claro. La cuestión sería cuál es la solución. Con respecto a España, por un terreno no se puede descolonizar si la potencia colonial no hace nada por descolonizarlo. No sirve lo que hizo España en el 75, muy pocos días antes del fallecimiento del general Franco. Claro, sí, señores, que ahí os quedáis, cederle o medio cederle parte del terreno del territorio a Mauritania, que posteriormente se retira después de una guerra. Mauritania pierde la guerra contra el Frente Polisario, que es otra cosa que muchas veces no se recuerda en España. El Polisario llega hasta la capital. Sí, a Nuakchot, sí, efectivamente, el Polisario llega a atacar Nuakchot. De la reacción de Argelia, que es un enemigo histórico y casi prehistórico de Marruecos, pero España no va a mover un solo dedo a favor de la descolonización técnica, de la descolonización real del antiguo territorio del Sáhara Occidental, por una cuestión elemental. En Marruecos es un tema de unidad nacional, es una cuestión que ni siquiera causa controversia, no se discute. No hay, salvo cuestiones muy residuales, hasta donde yo puedo saber, ninguna formación política que reivindique el referéndum ni que reivindique ni siquiera la autonomía mayor de la que tiene lo que ellos llaman las provincias del sur. Y a España le causaría un muy serio problema con Marruecos, problema que no le conviene tener, a hacer cualquier movimiento con respecto a esos territorios. Por otra parte, las grandes potencias, como sabemos, en sus juegos geoestratégicos difícilmente van a hacer nada por un territorio enorme, pero con una densidad de población muy baja, ¿no? Que el tema está fastidiado. ¿Cuál es la solución que veis a medio plazo? Bueno, yo en primer lugar, con respecto a lo que decía Ana, yo no estoy de acuerdo en que sea una derrota para el pueblo saharaui o para el Frente Polisario. Ana no lo dice, desde que lo han dicho. Sí, lo han dicho, pero es una lectura que se puede sacar sobre un análisis y nosotros respetamos y eso. Como cualquier resolución o decisión, siempre tiene varias lecturas, cada uno lo puede llevar al terreno que considere en ese momento. Nosotros lo que hemos dicho es que es un escenario interesante para trabajar políticamente y empezar a poner de manifiesto la verdadera intención de Marruecos. Si realmente viene para solucionar el conflicto, nos va a encontrar. Y si viene para lo contrario, también nos va a encontrar. Ahora, yo creo que los países también en África, nosotros no podemos evitar cómo son los gobernantes de los países africanos, cada uno es como es, nosotros lo respetamos como miembro de ese país y si tiene intereses económicos con Marruecos, evidentemente muchos países y gobernantes supeditan los intereses económicos a cualquier derecho internacional. En este caso tenemos los países influyentes en el continente africano, pues son los que han expresado sus reservas, que no pueden impedir el ingreso de un país miembro del continente africano en una organización, pero que primero se tiene que respetar. Hay que entender que Marruecos empieza a entrar en la Unión Africana en la próxima cumbre. En esta no está presente, simplemente a solicitar el ingreso y ser aceptado. A partir de ahora empieza el trabajo nuestro y de los países influyentes en el continente africano para hacer valer el acta fundacional de la Unión Africana. Marruecos, si está por esa labor, tendrá que cumplir. Si no, tendrá que poner también de manifiesto esa intención y habrá que empezar a atacarla y eso. En cuanto a la solución, nosotros no esperamos que España solucione el conflicto, no, eso ya estamos convencidos que no, ojalá, pero no. No parece plausible. Nosotros lo que pedimos es la legalidad internacional. Hay un plan de paz que está aprobado, que está aceptado y que está en marcha. Si ese plan de paz es viable, que se aplique. Si no lo es, que nos lo digan y se retiren del territorio y a partir de ese momento el Frente Polisario del Sahara tomaremos la vía que nosotros consideramos es la que va a solucionar el conflicto. No se descarta ninguna opción. En este momento, en el Sáhara Occidental, por mucho que estemos hablando de la Unión Africana, de la sentencia de la Unión Europea,
y estamos más cerca, lamentablemente, de la acción bélica que de la paz. Esa es la realidad que hay en estos momentos. Y eso tal vez sea lo que ha empujado a Marruecos a entrar en esta aventura de la Unión Africana. Perdona, que estaba, pero te quería opinar de esto. Y la segunda tanda mía para entrar en un tema sería cómo van todas estas conversaciones de Washington y todos estos planes que ha habido de Christopher Ross, de Baker y tal y cual. Pero vamos a dejar a Perote que pero una cosa, apostilla sobre el asunto. Esto último que has dicho, Abdullah, yo no creo que el peligro de la guerra que es inminente, que yo lo siento, digo, es posible, pero no creo que sea eso exactamente. Yo creo que es al revés, es decir, el impasse en que se ha vivido este tema durante tantos años. Yo mismo me he hecho esa pregunta alguna vez, digo, bueno, ¿vamos a seguir así otros 30 años? Esto necesariamente tiene que cambiar. Entonces, si tú has seguido 30 años así, la única forma de que cambie es que no siga 30 años así, luego tienes que cortar. ¿Y cuál es el corte? Bueno, aquí se ve que hay países, por el medio, lo que sea, que han aconsejado, que han mediado, tal. Necesariamente tiene que ser así. Yo antes hemos hablado de Francia, bueno, pues no sé si Francia o si América o quien sea, pero alguien tiene que haber puesto las cosas sobre el tapete y dicho, oiga, así no podemos seguir, esto hay que cambiarlo. ¿Y cómo se cambia? 30 años, por otros 30 años no, cortar. Luego aquí había que cortar. ¿Cómo se puede cortar eso? Oye, pues han buscado un camino, quizá sea eso. Bueno, pues vamos a ver si a través de un organismo internacional dando voz a Marruecos, que por una tozudez o lo que fuera, ellos mismos se la negaron, bueno, pues a ver si así consiguen hacer algo. Es decir, en cierto modo, es como darle una salida a Marruecos. Cuando digo, oye, mira, agárrate a esto porque estás en la calle, estás sin escalera y sin brocha. Algo tienes que coger. Entonces que Marruecos se agarre eso. Te voy a decir una cosa. En estas soluciones a veces no son las soluciones imaginativas de una persona que se le ocurran. A veces son los fallos. Es decir, ¿qué le podemos pedir, por ejemplo, a España? Bueno, a España no le podemos pedir nada. Pero bueno, ¿qué le pediría? Yo digo, bueno, por lo menos que no me taman la bata o que no lo ponga peor. Es que nosotros mismos lo pusimos peor. Te voy a recordar una cosa, Abdullah. En el año 98 es el año que nosotros dijimos, este es el año de la paz. ¿Te acuerdas? Sí, porque sí, era el año que íbamos a conseguir. ¿Qué íbamos a conseguir? ¿Qué íbamos a conseguir? La independencia, no el referéndum. Íbamos a conseguir la independencia. ¿Qué ocurre? Que la independencia aquella, pues a través de un referéndum, entonces lo que sacralizamos no fue la independencia, sino el referéndum. O sea, llevamos 40 años o 30 años luchando por el referéndum. Javier, lo cual es un error garrafal. Oye, de cara a nuestros oyentes, ¿qué pasó en el 1998? No, y sobre todo, perdón, no, pero le decía al coronel Perote, a Javier, que cuando dice nosotros, claro, que aclare quiénes somos nosotros. Pues él es un activista, es un activista saharaui. Claro, nosotros, sí, seguramente nuestros oyentes. Nosotros, cuando yo digo nosotros, digo perdido. Yo soy miembro honorario del Frente Polisario. Bien. Y de corazón soy polisario. Y durante se lo has sacado. Es que Vicente, como en este tema estamos apartados hasta ahora. Hemos tenido una asociación que luchábamos por todas esas cosas. Entonces yo hablo lo que hablábamos de esa asociación en aquella fecha. Lo que decía también Javier en el 98 es que se reactivó el plan de paz que había entrado en vigor en el 91, se reactivó mediante el plan Baker y se fijó fecha de referéndum del 7 de diciembre de ese año. Entonces empezamos ya a trabajar la campaña de referéndum. Y aclarado, te acuerdas bien de aquello, ¿verdad? Sí. Yo protesté mucho, me enfrenté con mucho, estamos equivocados, que lo que queremos es la independencia. Pero eso que no el referéndum. Javier, eso que parece concesión es un desafío. El aceptar el referéndum es un desafío. Y es una demostración de que los saharauis tenemos una voluntad total de que la vía pacífica sea la solución definitiva del conflicto. Claro. Y hemos hecho muchas concesiones y sacrificios para que esa vía pacífica triunfe. Pero lamentablemente, si no triunfa, sería el fracaso de la diplomacia internacional. Nosotros lo hemos intentado y no hemos escatimado esfuerzo alguno en que eso sea así. Pero lamentablemente, como decimos los saharauis, una mano sola no aplaude. Oye, yo planteo ahora un tema y que empiece Ana con el tema. Con esto a responder todas las conversaciones que ha habido para mí han sido, entiendo que han sido una maniobra de entretenimiento, que si el plan Baker, que si Christopher Ross va y viene al Sáhara, que si la Fundación Kennedy hace actos, a lo cual hemos asistido muchos de los que estamos aquí, algunos de los que estamos aquí lo hemos criticado. ¿No veis, si te plantea Tiana
la primera, luego si quiere que entre Aniceto también, ¿no ha sido un poco una maniobra de entretenimiento, de despistar, de marear la perdiz, como se dice en el lenguaje español o castellano? Bueno, pero marear la perdiz normalmente tiene un objetivo. Seguir las cosas como están. Bueno, pero siempre tiene que haber un momento en el que puede haber un punto final, porque la gente también no está en condiciones óptimas viviendo en los campos de refugiados, y ya tenemos varios casos. Pero Uno eso de a las ellos, multinacionales les importa poco, y menos a los diplomáticos estadounidenses que van allí, Bueno, que cobran por hacer su trabajo, cuidado, no lo olvidemos, que Christopher Ross cobra. Un momento, en Ruanda Mucho, como dice hubo un Perotti. genocidio de más de 2 millones Sí, sí. de personas en 3 días, y buena parte de ese genocidio, el fuego, lo puso el hartazgo de la gente que se había criado en los campos de refugiados durante décadas. Pequeño detalle. Añadiré que ese genocidio en buena parte inspiró los cambios de la nueva Unión Africana. Y ahí hay un punto en que habría que fijarse. ¿Por qué? Porque la antigua OUA, con la que ocurrió el genocidio de Ruanda, ponía mucho el énfasis en la no interferencia de los países, en la soberanía, en esta es mi casa, esta es la tuya, y vamos a resolver las cosas pero sin cruzar la línea, y de pronto se reorganizan en la Unión Africana para crear un nuevo proyecto africano que cambie la política de los africanos, que no sean dependientes de lo que digan las antiguas potencias colonizadoras, y hagan una política propia y eviten lo que había ocurrido en Ruanda. E introducen unas cláusulas muy importantes y muy nuevas, que son, en el momento en que en uno de los miembros de la Unión Africana ocurra algo grave, y luego además se añadió una enmienda de lo que era grave, y era delitos, crímenes humanitarios, genocidios, en fin, violencia. Nosotros, los de la UA, los de la Unión Africana, podemos intervenir para impedir que haya un genocidio. Ana, te vuelvo a preguntar, los planes de Baker, Christopher Ross, la Fundación Kennedy, todos estos movimientos que ha habido, ¿se ha conseguido algo? Pregunto. Se ha conseguido en el sentido de que la prioridad en esos momentos era la estabilidad de Marruecos. Y como Marruecos insistía, porque había, o sea, lo que sí ha ocurrido es que en el 75 el rey Hassan II engañó de forma flagrante a su opinión pública. Les dijo que había habido una sentencia del Tribunal de la Haya que había fallado a favor de la anexión marroquí, y que eso estaba resuelto, lo cual era una mentira, pero bien gorda. Ya, pero yo me sitúo ya Bueno, no en el 75. no, perdona. Esa idea de que si Marruecos perdía el Sáhara, Marruecos perdía la estabilidad, se ha mantenido hasta hoy. Sí, sí. Hasta hoy. ¿Quién ha apoyado sobre todo esa idea? Ha sido Francia, que no quiere para nada, al lado de Marruecos, un Estado independiente que hable el español. Para Ana, decirlo perdona, claramente. ¿recuerdas las amenazas que Hassan II hizo al ministro de Asuntos Exteriores, Piqué? Sí. Inmigración, terrorismo y narcotráfico. Y la siguen haciendo, ahora O sea, mismo como James VI. que ya no era Francia, era el Sí, pero establishment de Marruecos. Sí, pero acuérdate que cuando ocurre el conflicto de Perejil, Sí, sí. Francia interviene ante la Unión Europea en favor de Marruecos, no de Sí, España. sí, sí. O sea que no ahí- solo eso, sino con un gran desprecio Claro. a Aznar por parte de Claro. Chirac, cuando Claro. lo puso en esa tesitura. Entre Marruecos y España me quedo con Marruecos. Que a Claro. cambio de tal tuvo que hacerse la famosa Claro. foto. Entre medias está Estados Unidos, pero Estados Unidos está por un lado queriendo poner un pie en África, y por la otra tampoco crearse demasiados enemigos. Y ahí siempre ha tenido un problema, y es una constante desde el 75, e incluso desde antes del 75, y es que Francia ha dejado bien claro que sobre todo en el África francófona no entra nadie más que ella.
Sí, pero Ana, los documentos desclasificados de la CIA hablaban del tema del Sáhara y era un papel importante el de Estados Unidos ya. No era tan importante. Pues son los papeles de la CIA. Bueno, entonces el jefe de turno se lo vamos a ver. Lo de los papeles es muy relativo, porque te enseñan unas cosas y no te enseñan otras. Y hay que desconfiar bastante de cuando te dicen los papeles de la CIA, los papeles de Wikileaks. Han sido publicados y tienen sus tachaduras cuando aparecen bueno, nombres, ¿y qué es lo que te dicen cosas. Esos papeles? ¿Que Estados Unidos hizo un plan? Vienen a decir que sí, que de alguna forma estaba colaborando. Las conversaciones que tuvo están incluso grabadas de Juan Carlos con el embajador americano en aquel momento, hablan del tema. Las conversaciones de verdad las hace Colón de Carvajal. Colón de Carvajal también, el día 3 de noviembre. Claro. Vale. Recordemos quién era Colón de Carvajal también, siguiendo la línea pedagógica que siempre hablamos. Efectivamente, sí, sí. Ana. Pues era el amigo íntimo de no Juan Carlos, con el que hace sus negocios y hace y deshace de todo, y lo manda como emisario a hablar con el presidente americano y a decirle lo que le dice a Colón de Carvajal por parte de Juan Carlos al presidente americano es: oiga, y aquí sigue, es que en realidad nosotros éramos partidarios de entregar el Sáhara a Marruecos. Lo que pasa es que tenemos un ministro de Exteriores, que es Cortina, que era el entonces ministro de Exteriores, Cortina Mauri, que es que se ha empeñado en defender el derecho a la autodeterminación de estos, que son 4 gatos y que no van a ir a ninguna parte. Y Colón de Carvajal se lo transmite así a Kissinger. Pero, o sea, no es que Kissinger le está obligando a Colón y Carvajal, presionándole y diciéndole: oye, esto del Sáhara se tiene que resolver así o asado. No mucho antes de que se iniciara la Marcha Verde, recordemos que Estados Unidos llama a Juan Carlos a que vaya allí. En aquella época se dijo que hablé de la cartilla, va a decir lo que tenía que hacer, no lo sé, pero da la impresión... La política, Eugenio, no se hace solamente a 2, ni siquiera a 3 y a veces ni a 4. Depende de quién sea uno de ellos, si ni a 4. Entonces tú tienes que tener todas las fichas del escenario. El escenario es la Guerra Fría. En la Guerra Fría el Sáhara ni pinchaba ni cortaba porque tenían todos claro... Bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Bueno, pues léete vamos a ver, léete la correspondencia de Kissinger. Y en ningún momento... De esas sí te fías, no de los documentos de la CIA. Vamos a ver, yo me fío de todos y te estoy diciendo, porque me he leído la correspondencia. Muchos de esos documentos que ahora nos venden como novedad llevan años. Llevan años. Entonces, ¿cuál es el objetivo también muchas veces de estas cosas? Son maniobras de propaganda, de mira esto, refrescar el tema, mira esto, no mires lo otro, porque yo he encontrado menos cosas en Wikileaks que en documentos de los archivos americanos a disposición del público desde hace 20 años, ¿sabes? O sea, así te lo digo. Entonces hay un problema, y es que estamos en la Guerra Fría, Francia y Estados Unidos no se están llevando bien, pequeño detalle. Francia, una de las cosas que exige es que no le obliguen a perder su control neocolonial de sus antiguas colonias en África, porque son el emblema de la grandeur, y entre otras cosas le impone a Juan Carlos que en el tema de Marruecos se haga lo que ellos digan. ¿Por qué? Porque para ellos era muy importante recuperar a Marruecos, y que con el que De Gaulle no se había llevado del todo bien, y recuperar allí su grandeza. Sí, recordemos lo de la isla de Embañe en la etapa de De Gaulle, cuando la isla de Embañe en Guinea Ecuatorial, el follón que hubo entre Gabón, Francia y España. Y luego también hay que recordar los acuerdos de la Granja, que hemos hablado muchas veces de ellos, el tema de Guinea, cómo se entrega a España o cómo presiona Francia a España. Es que para Francia, estratégicamente, en aquella época eran las conversaciones Mitterrand y Felipe González. Es muy importante el tema del neocolonialismo africano y de mantener la francofonía allí, porque su colonialismo... Es el negocio también, Ana. No está, fíjate, no es tan importante para Francia el negocio como el valor emblemático, de prestigio, lo que le da ese plus que la convierte en una potencia internacional, porque tú no te olvides que Francia tiene un déficit en ese aspecto desde Yalta, porque no estuvo en Yalta, y eso se lo arrastra durante todo... Lo está supliendo con las cuentas rojas, actuando por ahí. Claro, yo soy la grandeur, yo soy un imperio. ¿Por qué? Porque tengo África. Si no tengo África, y le dice
a Kennedy, a Franco, a quien sea, ahí no metas el pie que estoy yo, y quien se meta ahí se la va a cargar. Sí, pero Franco le hizo retroceder la isla de España, curiosamente. Le hizo retroceder ahí, le causó más problemas en otros, sitios. A cambio de eso consiguió que Francia le dejase de dar la vara con el tema de que era una dictadura oprobiosa. Luego se vengó con los ETA, ¿no? Bueno, pero eso vino mucho más tarde. Y Estados Unidos en ese juego tiene muy a bien, y para Estados Unidos es una prioridad no hacer nada que aleje Francia de la alianza que necesita para vencer definitivamente a la Unión Soviética. Y además hay muchos indicios de ello. No, yo disiento ligeramente la escasa participación, la escasa importancia. Sí, voy a ser breve. Yo disiento sensiblemente en la escasa importancia del tema saharaui en el marco de la Guerra Fría por una cuestión elemental. En esa época recordamos que hay dos bloques a grandes rasgos, sería el bloque más alineado con Estados Unidos en torno a la OTAN, por otra parte el bloque alineado con la Unión Soviética, esto que podríamos llamar el Pacto de Varsovia y adláteres, pero además había un movimiento extraordinariamente importante que era el de los no alineados, que se había fundado por parte, recordemos, entre otros, de Jomo Kenyatta, que además es otro de los fundadores del panafricanismo. Pero en el movimiento de los no alineados tenían una no alineación bastante singular. En el movimiento de no alineados estaba Yugoslavia, estaba Cuba y estaba Argelia. Efectivamente, eran fundamentalmente países con una cierta importancia, antiguas colonias que luchaban por la desaparición de lo que iba quedando de colonias a nivel mundial, pero que en muy buena medida estaban apoyados de manera bastante poco disimulada por la Unión Soviética. El movimiento de no alineados, en el que Argelia y por lo tanto el Frente Polisario estaba muy implicado, tenía un cierto vínculo con el bloque soviético, eso por una parte. Por otra parte, comentar a propósito de lo que decía Ana, que yo comparto a grandes rasgos, de la cuestión psicológica de Francia, los franceses y la candeur. Recordar que en primer lugar Francia sigue manteniendo colonias en muy buenas partes del mundo y además sin conflictos territoriales importantes, pero de colonias pequeñitas, pero con un valor estratégico muy relevante, por ejemplo en Polinesia, puedo recordar. Sí, efectivamente, el famoso atolón del Mururoa y este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, son colonias francesas. Tahití, la propia isla de la Martinica, son territorios ultraperiféricos, pero que forman parte de la República Francesa, y nadie se cuestiona que dejen de formar parte. Además, Francia tiene una cosa que yo no recuerdo que haya tenido España nunca, y que yo creo que ha formado parte de las políticas francesas desde principios del siglo XX, que es un ministerio de la francofonía, que no hace referencia tanto a la cuestión puramente lingüística como imperialista, por llamar a las cosas por su nombre. Volviendo al tema saharaui, yo insistiría en lo que planteaba antes. ¿Cuál es la solución? Porque es cierto, lo comentaba Perote, que se llevan muchos años en un statu quo insostenible, que se generó como temporal en un momento determinado, y no hay visos de que se vaya a modificar, y tampoco se puede mantener in eternum los campamentos del Tinduf, no se puede mantener una población cuya magnitud, por cierto, no conocemos, viviendo de la solidaridad internacional, porque no es un territorio que produzca nada, los territorios ocupados no tienen visos de dejar de estarlo, y seguramente se precisaría alguna solución imaginativa, no sé muy bien en qué sentido. Y una última cuestión. Probablemente el actor más importante, el actor internacional más importante que hay en África en la actualidad, aunque esa es otra cuestión de la que no se habla en la calle, no sea ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Francia, ni el antiguo Imperio Británico, lo que queda del Imperio Británico, sino China. ¿Qué relación tiene China en la actualidad con el Frente Polisario? Preguntaría yo. Me está haciendo las preguntas, Yo quería plantear, aparte de esta pregunta, dejarle paso a Perote, y por otro lado preguntar por los acuerdos de Washington, las reuniones que hay en Washington entre el Polisario y Marruecos. A ver cómo veis esto, pero entra Perote, va a comentar y luego le respondes a Aniceto. Y hablamos del tema de Washington. Esa pregunta no la puedo contestar, ni creo que nadie la pueda contestar ahora,
por referencia, tratar de hacerlo por deducción y cosas y tal, es posible acercarte. Pero decir exactamente ahora cuál es el papel de los chinos, entre otras cosas, hay chinos. Yo sí que sé que hay chinos. Hay chinos en toda África. Me lo ha dicho Abdullah. Los saharauis saben que hay chinos, porque los han visto allí, ¿entiendes? Y han visto sus barcos, y han visto todo. O sea, es verdad, pero oficialmente no me sabe. China está comprando la mayor parte de la deuda pública de todos los países africanos. Y el mayor centro de comunicación chino está en Nigeria. Por ejemplo, eso no se sabe a nivel... Sí, se sabe. No, muchas veces, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero es cierto, yo lo decía antes, que no es algo de lo que se hable en la calle, no es algo que la sociedad española sea consciente del papel de China como actor de primerísima magnitud en la inmensa mayoría de los países africanos, y que estoy seguro de que no es ajena del conflicto saharaui. Lo que no sabemos y no podemos saber casi nunca es los chinos qué piensan, porque se dice de los gallegos, pero mira que los chinos... Mira, aquí ha habido una cosa en todos estos años, y lo hemos puesto de relieve, hablo en plural como antes, ¿no? Lo hemos puesto de relieve, pues eso, los Abdullah, los saharauis, nosotros y tal cual. Es que lo veríamos venir además, ¿no? Inconscientemente, o no inconscientemente, sin querer hemos creado lo que era un tigre de papel. Expresión de Mao Zedong, por cierto. Lo que creíamos que era un tigre de papel, que era una mierda de colores para nosotros, se ha convertido en una gran potencia. La hemos alimentado entre todos, España y Francia y tal. Ese punto no lo tenemos en cuenta. Y sin embargo, en el año 57-58 hay una guerra en la cual estaba España involucrada, tal. Pero fíjate, a raíz de esa guerra, cuando España pierde las posesiones marroquíes, España le cede a Marruecos la provincia de Tafalla. Sí. Eso es un sentido importante. Se cuenta, por cierto, que fue la única vez que se vio llorar a Franco. Cuando desaparecieron los... Le dimos a Marruecos, a Hassan II, 25.000 kilómetros cuadrados. Y eso ya no se tiene en cuenta, eso pasó, se olvida. Y yo creo que también tiene importancia. ¿Por qué España da 25.000 kilómetros cuadrados? ¿A santo de qué? De la ayuda que prestamos en la pequeña guerra de Imne, que si prácticamente la había resuelto España sin necesidad de los franceses. Es decir, hay una cantidad de cosas ahí que son dignas de eso, de analizar, creo que es importante, Ana. No, mira, ¿Me permitís un momento? Le digo a nuestro regidor que vamos a hacer un pequeño descansito, escuchamos a la cantante saharaui Suilma y continuamos con el tema, y a mí me gustaría que respondierais a la pregunta que ha dejado en el aire Aniceto sobre el tema del papel de China en todo esto, y yo insisto también en las conversaciones de Washington. ¿Qué ha pasado con aquellas conversaciones? Bueno, pues hasta dentro de un momento volvemos con la tertulia de Espacios Europeos analizando el tema del conflicto del Sáhara Occidental. Bueno, pues tras estos breves segundos de música de Suilma, pues volvemos con la tertulia de Espacios Europeos. Aquí está Abdullah Arabi, delegado del Frente Polisario en la Comunidad de Madrid, Ana Camacho, Aniceto Setién y Javier Perote, activista, para que quede claro, saharaui, para que se entere Aniceto, del Frente Polisario y del Sáhara Occidental, coronel Perote. Bueno, pues yo había dejado para las intervenciones últimas de nuestros contertulios, yo había dejado en el aire dos preguntas. Una, que la había planteado Aniceto, sobre el papel de China en el tema si tiene algo que ver con todo este tinglado del conflicto saharaui, y luego por otro lado que Arabi nos explique en qué han consistido las conversaciones en Washington y qué deriva tienen, porque nosotros desde Espacios Europeos lo hemos criticado mucho siempre ese tema, que incluso Javier y yo estábamos de acuerdo, me imagino que Ana también, que no servía para nada, que era... Yo creo que es una maniobra de distracción. Tienes dos temas, China y conversaciones en Washington. China, hace 20 años seguramente esta pregunta ni se hubiera formulado, y por lo tanto de China se hablaba más o menos en aspectos casi negativos. Y poquito a poco China se ha convertido en una potencia mundial y desde luego nosotros, como potencia, no tiene una presencia a nivel de política internacional así, digamos, presente en los medios de comunicación, pero sí que tiene su importancia, y nosotros intentamos pues acercarnos a China desde hace tiempo, intentamos por lo menos explicarle, porque también es verdad que el conflicto del Sáhara Occidental le pilla de lejos, intentamos explicarle en qué consiste y tratamos de por lo menos darle los argumentos jurídicos para poder posicionarse de forma correcta.
Pero es verdad también que se mueve por intereses económicos y Marruecos es un país atractivo en el continente africano y ofrece también esos intereses económicos. Estamos en esa lucha, intentamos por lo menos dotarle de argumento jurídico para poder posicionarse correctamente al lado de las resoluciones de la Comunidad Internacional. Hasta que la pregunta de Aniceto tenía su intríngulis, ¿no? Evidentemente, hasta ahora nosotros también le ofrecemos la parte económica sobre un Sáhara libre independiente, o sea que la relación está. O sea, a día de hoy, entiendo tu palabra, yo desconocía el dato. China no se encuentra entre los 80 y tantos países que reconocen a la República Árabe Saharaui. Esto lo están tratando, me imagino. Sí. para nada. Conversaciones de Washington. Nosotros, yo creo que los analistas, sobre todo de la cuestión saharaui, tienen que entender una cosa, que el Frente Polisario es una parte del conflicto, por lo tanto, es verdad que las condiciones entre Marruecos y el Frente Polisario son abismales, o sea, que no hay debate. Los medios económicos y humanos que utiliza Marruecos evidentemente no tienen nada que ver con los nuestros, pero no dejamos de ser una parte del conflicto, no dejamos de ser una parte del plan de paz, no dejamos de estar presente en todo lo que se pueda y hasta dónde podemos llegar. Y en eso estamos. Cuando hay negociaciones siempre es bueno, siempre que hay negociaciones es bueno, porque las partes se sienten a hablar, a negociar, a intentar sobrepasar las dificultades y eso. El problema es cuando no hay voluntad real por parte de una de ellos o por parte de las dos. En este caso, ¿Y tú crees que Marruecos ha tenido voluntad cuando no, negociaba en Washington? para nada, por eso lo he resaltado. Por eso he resaltado el problema de la voluntad. Las negociaciones, antes decía si es un María la perdiz o realmente conducen a algo. Las negociaciones siempre tienen que conducir a algo, pero solo se negocia y se llega a acuerdos si las dos partes están de acuerdo y con voluntad de acercar posiciones. En cuanto a la solución, yo creo que el conflicto del Sáhara Occidental no requiere de soluciones imaginativas, no, para nada. Nosotros estamos ante una cuestión de derecho internacional, ante una cuestión de legalidad internacional, ante una cuestión de un plan de paz. Sí, pero eso hoy ya hace 40 años. Entonces me están diciendo, el hecho material es que uno entonces, puede reivindicar lo que quiera entonces, y puede tener razón, pero es en la práctica hay personas. Claro, pero ese planteamiento, nosotros los saharauis entendemos que es una invitación a romper con el status quo. Lo entendemos así, es como alguien está diciendo, oye, que si no cambias esto nadie te va a escuchar. Entonces me están diciendo que el derecho internacional no vale para nada, los derechos humanos no valen para nada, lo que vale aquí prevalece en la realpolitik. Si tú eres fuerte económicamente, tienes peso, si no, no tienes peso en el mundo, es lo que me están diciendo. Yo ni lo dejo así, pero sí lo planteo como pregunta, me parece pertinente. Yo como saharaui y como parte que lleva 40 años y 25 años de ellos apostando por la paz, yo entiendo ese planteamiento, lo respeto y lo entiendo, pero lo entiendo como un guiño, que me están diciendo, como sigas en ese discurso, ahí ya te quedas, ahí te vas a quedar. ¿Y no existe ese riesgo? Evidentemente para nosotros no, porque cuando se obvia la otra parte, uno se tiene en cuenta, porque aquí lo que importa parece Marruecos, cómo se mueve Marruecos, cuáles son sus aliados, qué negocio tiene, cómo maneja, independientemente de cómo lo está haciendo. Si está violando el derecho internacional, si está arrastrando países hacia el precipicio y eso da igual. ¿Por qué? Porque es Marruecos, es importante para España, es importante para Francia. Eso, el análisis al final gira solo en esa dirección. Tal cual, ¿no? Comparto lo que estás diciendo, sí, pero es que es así. Pero lamentablemente lo que... Claro, no está tan claro. ¿Y Argelia qué? Nos estamos olvidando de Deja Argelia. que termine Ana Villana de Claro. La cuestión es esto. que es muy importante. España, por ejemplo, España siempre tiene que agradar a Marruecos, tiene que intentar garantizar las relaciones con Marruecos, pero se olvida que el gas viene de Argelia. Pues sí. ¿Por qué Argelia no supedita ese gas al posicionamiento del gobierno de España con respecto a esa Argelia? Porque es un país que se mueve en unas relaciones financieras y económicas distintas a las políticas. Su posicionamiento político con el conflicto está claro. Por ella hay otra cuestión. Ahora, el problema es como nos están diciendo, es que Marruecos es Marruecos, es que Marruecos es muy importante. Claro que lo es, nadie lo niega.
pero eso no le otorga el derecho a machacar a un pueblo. Nosotros somos un pueblo Efectivamente. que... No estoy diciendo que lo está planteando, si simplemente, este es el debate en muchas ocasiones, en otros lugares, como diciendo, no, cuando nosotros decimos, nosotros seguimos apegados a la vía pacífica porque la entendemos como que, bueno, sigue ahí, pues, ahí no vas a ningún sitio, ¿vale? Está la alternativa. ¿La alternativa cuál es? La guerra. Y los jóvenes nuestros llevan 10 años exigiéndonos eso. ¿Con qué apoyos contaría el Frente Polisario? Aparte, imagino, de los de Argelia, claro, y tampoco muy explícitos. Entonces vamos a analizar el conflicto en la correlación de fuerzas. Claro, tiene poco sentido. No, o lo analizamos en la correlación de fuerzas, o lo analizamos desde qué podemos nosotros aportar como parte de esto, para que esto se solucione o para que vaya en otra dinámica, en otra dirección. Eso es el debate. La correlación de fuerzas en el continente africano, creo que los 28 países que han apoyado a Marruecos, el contrapeso de los 10 restantes es enorme. Estamos hablando de Sudáfrica. Pero ¿creéis de verdad que estos países, más allá del apoyo moral, se meterían en el charco de apoyar una vuelta a tomar las armas por parte del Frente Polisario contra Marruecos? ¿Debe apoyar, armarnos o cómo? Claro. Nosotros no queremos que nadie nos arme, no. Simplemente que estén al lado de la ley internacional. Nosotros no queremos que nadie nos arme. Nosotros ya somos conscientes de cuáles son nuestras capacidades y hasta dónde podemos llegar. Ahora, nosotros no frivolizamos con eso. Retornar a la guerra es algo muy serio. Sí. Muy serio. Entonces nosotros, ese es el debate que tenemos nosotros internamente, y a lo mejor es lo que no se ve a nivel de los analistas y a nivel de fuera, es lo que no se ve. Claro, Aniceto lo plantea como una situación de decir, a ver quién me apoya para tal, ¿no? Aquí hay un derecho. Pero yo como saharaui no puedo decir, es que como Francia está apoyando a Marruecos, y como España mira para otro lado, y como los americanos... que me sigan pisoteando. Yo no puedo mirarlo así. No, pero hay una cuestión evidente, ni en el tema saharaui ni en nada. Tener razón nunca es solo suficiente. Además de tener razón, hacen falta más cosas. Por supuesto, pero no hay que olvidar que todo esto, lo que estamos analizando, viene solo. No hay que olvidar que esto no viene solo. Si Marruecos ha intentado, por activo y pasivo, imponer la autonomía como solución a nivel del Consejo, y no lo ha conseguido, es por algo. Sí. Entonces, la correlación de fuerzas, ¿dónde está? Si Marruecos tiene todo a su favor, incluido Francia, que amenaza con el veto, ¿por qué no han sido capaces de imponer eso? Se supone que algo de correlación de fuerzas tenemos nosotros también, nuestros aliados. Si no, no estaríamos aquí. Marruecos ha intentado, por activa y pasiva, suspender los acuerdos, o por lo menos supeditar los acuerdos de la Unión Europea, de la pesca y eso, sobre los recursos del Sáhara Occidental, y no lo ha conseguido. Y ha sido una victoria, efectivamente, del pueblo saharaui. Pero esa victoria nos ha costado 7 años de lucha a nivel de los tribunales europeos. No se ve, eso no se ve. Eso lo sufrimos nosotros día y noche. Y el tema de la migración. Cuando ya logras algo, viene Marruecos y paga a un eurodiputado de un país enorme y eso, y te saca un artículo diciendo es que el Sáhara es parte de Marruecos, y eso ya vuelve a empezar, no sé qué. Nadie hoy en día puede pronunciarse en contra de lo que es la legalidad del Sáhara Occidental, de que el pueblo saharaui no existe. Nadie reconoce la soberanía de Marruecos, y evidentemente la correlación de fuerzas para nosotros se mide allí, en que nos impongan algo distinto a la legalidad internacional. Allí sí se ve la correlación de fuerzas. Evidentemente Marruecos es un país que lleva años funcionando, tiene su estructura económica montada, garantiza intereses económicos a los lobbies influyentes en los países europeos, en los países africanos, en Asia, y evidentemente atrae inversiones, intenta que todo eso le haga un reconocimiento sobre el Sáhara Occidental. No lo ha conseguido. Y mientras sigue con sus presiones en contra de España. Y no lo ha conseguido, evidentemente por alguna resistencia nuestra y por algo que estamos haciendo. No es comparable, evidentemente. Marruecos, primera condición que puso para ingresar en la Unión Africana ha sido la expulsión de la República Saharaui. Sí, originalmente fue así. Entonces, si tiene apoyo de 29 países, ¿por qué no lo consigue? ¿Por qué no ha conseguido la condición? No, sin ninguna condición, yo lo que quiero ingresar. Ahora, nosotros no somos ingenuos. No estamos diciendo esta es una victoria diplomática nuestra y ya está. No. Ahora no toca otra batalla desde dentro.
y si vemos que realmente podemos explotar las nuestras, lo vamos a explotar. Si Marruecos nos demuestra buenas intenciones, nos va a encontrar, pero si quiere intentar reventar la Unión Africana, también nos va a encontrar. Esa es corrección. Ahora, tenemos una juventud, evidentemente, que está ya cansada, que no acepta ni este discurso que acabo de decir yo, que apostamos por la vía pacífica, seguimos apostando, y es mi convicción, y la convicción de la dirección del Frente Polisario. Pero evidentemente también eso lo ponemos sobre la mesa en las discusiones en las Naciones Unidas, y eso hasta ahora hemos podido gestionar esto. Estamos en una coyuntura internacional caracterizada por el terrorismo y nosotros tenemos una juventud que ya no sabe hacia dónde mirar. La comunidad internacional le da la espalda, Marruecos está haciendo un descaro y un caso omiso a las resoluciones internacionales y nosotros defendiendo la vía pacífica, y llega un momento en que ya no podemos aguantar más esto y tenemos que romper el status quo. Si eso es el sentido de la comunidad internacional, pues muy bien. Oye, ahora vi que la gente sepa también la represión que hay en el Sáhara ocupado, que es que no se estén conviviendo normalmente, sino todo lo contrario. Totalmente. Nos quedan muy pocos minutos. Ana, me gustaría que plantearas el tema de Argelia, el petróleo y la fuerza que significa este país. Bueno, yo plantearía otro problema. Aquí hablamos muchas veces por tópicos que hemos heredado de un conflicto en el 75 en el que todavía teníamos un régimen franquista que utilizó la censura y su poder absoluto para engañarnos a todos, o sea, todos los españoles que estábamos en torno y que luego han seguido engañándonos, ¿eh? Uno de los tópicos, el de que hablábamos antes de la Guerra Fría. El otro, que ya no tenemos nada que ver con el asunto porque España se fue y no tiene nada que ver. Y resulta que somos potencia administradora, que lo dice Naciones Unidas. ¿Qué significa ser potencia administradora? Potencia administradora no significa estar en el territorio y contar cuántos saharauis hay y cobrar los impuestos, no. Significa cumplir con el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas, que habla de las responsabilidades de las potencias administradoras. Una de esos deberes y responsabilidades es llevar al pueblo que se tutela, que está bajo tu responsabilidad, estés en el territorio o no, porque ya ha habido varios casos como el de Timor-Este, que tampoco Portugal estaba en el territorio, pero cumplió, y llevar ese pueblo a la autodeterminación, a la independencia, a la descolonización, que en este caso se tiene que hacer con un referéndum de autodeterminación que el propio Marruecos aceptó hacer en los años 60 y 70. No, antes de irse a España. O sea, Marruecos se pasó los años 60 exigiéndole a España que hiciese el referéndum de autodeterminación. Y cuando España se va, ellos no lo hacen, ¿eh? Entonces, un grave error que yo veo en este asunto es que los saharauis lo han hecho todo estupendamente, la resistencia, una diplomacia para sobrevivir, para seguir, pero cada 3x4 tienen que estar defendiendo lo que es más importante en su causa, que es la línea del derecho internacional, que es la que ha impedido que las grandes potencias, no me voy a extender ahora en qué, pues se pusiesen de acuerdo y dijesen, este tema en el Consejo de Seguridad lo resolvemos de un plumazo. Y, pues, oye, como se declaró Kosovo independiente, sin tener ningún derecho, ¿eh? Que nosotros seguimos los españoles sin reconocer la independencia de Kosovo, por algo será. Bueno, pues, grave error de los saharauis. Por el precedente jurídico que pueda sentar aquí, claro. Claro, porque no. Que lo haga Cataluña, pero ya hay un precedente de un lugar en el mundo que tiene la independencia sin haber tenido, como tienen los saharauis, resoluciones a favor, una sentencia del Tribunal de La Haya, en fin, montones de cosas. ¿Cuál es el problema por el que ellos tienen que estar defendiendo continuamente lo que es obvio? Pues que ellos, menos en la Unión Africana, que tiene un papel a cumplir en las Naciones Unidas, pero quiero decirte, por ahora está aumentando de tono, pero todavía tiene un nivel que no llega al de Naciones Unidas, pues menos en la Unión Africana, no tienen voz propia, no son Estado reconocido. ¿Quién tendría que hablar por ellos? España. Y ellos han cometido el grave error, y las asociaciones de amigos del Sáhara, que mueven aquí un montón de personas, que no sabemos cuál es el misterio, que todavía, 40 años después, siguen sin reclamar la nulidad
de la farsa de los acuerdos de Madrid para que España recupere sus responsabilidades y cumpla con el artículo 73 de la Carta. En este descanso que hemos hecho, el coronel Pérez y yo hablábamos del tema. Claro, pero es que tú Oye, fíjate, Eugenio, aquí hubo un lío con Irak, con el no a la guerra, que si las resoluciones permitían la intervención en Irak, que sí, y que los no. refugiados, que nuestros refugiados... Bueno, ¿dónde pero están? yo ya no hablo de los refugiados, hablo de Irak, porque la guerra en Irak, que nos pilla lejos, que yo no digo que no sea una tragedia y no hubiese que hacerlo. Y aquí hubo mareas y mareas de gente manifestándose por el no a la guerra, por el cumplimiento de las resoluciones internacionales, el derecho internacional, la legalidad de la ONU. ¿Pero por qué? Porque desde Ferraz les daban la orden, porque si no, yo no me explico que las asociaciones de Amigos del Sáhara, que además son principalmente de izquierda, del PSOE, Izquierda Unida, y sin embargo ahí el no a la guerra no funciona. Oye, no hay ningún pásalo para salir a la Puerta del Sol a manifestarse. Oye, perdonad, y ellos son los que deberían exigir eso, ese movimiento. ¿Por qué hay un saharaui, Abdullah, yo no lo entiendo, manifestándose ahora delante de la embajada de Marruecos, haciendo una huelga de hambre? Si está muy bien, yo admiro esa gallardía, pero que vaya a Moncloa, al gobierno de España. Si Marruecos no es nadie, las Naciones Unidas no han reconocido ni su posición de potencia administradora. Es ante el gobierno de España donde hay que ir a protestar. Oye, ¿Por qué no se hace? Nos queda muy poco tiempo ya y voy a pedir una reflexión a todos, incluyo a Ana, pero lo más breve posible. Perote. Pues mira, el mundo en la historia, tradicionalmente, desde el hombre de la edad de piedra, se movió por la fuerza. En este momento tenemos una fuerza que actúa decididamente a favor del Frente Polisario, digo, a favor de Marruecos. Ajá. ¿Qué fuerza es? Pues la fuerza es toda una serie de resoluciones internacionales, países que apoyan comercialmente, etcétera, etcétera. O sea, en contra del pueblo saharaui está la fuerza, una fuerza. Yo la única solución que veo es oponer otra fuerza. Yo creo que este es un conflicto que es obvio, o sea, que realmente es una cuestión de derecho internacional y cumplimiento de la ley internacional. Nosotros simplemente entendemos que el mundo debe ser coherente y exigir el cumplimiento de esa obligación en todas partes, también en Sahara Occidental. Nosotros, desde luego, vamos a seguir defendiendo esa vía pacífica como solución, pero también esa misma determinación en la que tenemos de seguir nuestra lucha hasta conseguir nuestros objetivos finales a la libertad e independencia. Alicia. Sí, antes Abdullah utilizaba un término acuñado precisamente durante la Guerra Fría, que es realpolitik. A mí me gustaría ser tan optimista como sois vosotros, me cuesta serlo. Yo no tengo la sensación de que en este caso, como planteaba antes, tener razón sea suficiente. Y sí creo que la situación se va a seguir enquistando a lo largo del tiempo. Además hay otra cuestión puramente demográfica. Yo no sé si hay alguien que sepa de cuántos habitantes estamos hablando, porque las personas son una cosa y el suelo, el territorio es otra. El territorio sabemos cuál es, conocemos cuál es el territorio ocupado, conocemos cuál es el territorio libre, pero hasta donde yo sé no hay una estadística que refleje con una cierta fiabilidad cuántos saharauis existen, ni dentro ni fuera de los territorios ocupados. Pues los países no se deben medir por eso, hay países en el corazón. No, por supuesto que sí. Pero sí. De menos, realmente lo que reclamamos se ajusta al derecho internacional o no. Yo creo que 10 países... De todas maneras, dile el número, pero yo estoy de acuerdo contigo también. Sí. Nosotros el problema del número es la población saharaui, no llegamos a 500.000 de habitantes, pero si eso es un argumento como para decir que podemos lograr algo o no, yo creo que no se ajusta a la realidad. Yo entiendo que no es argumento ni jurídico ni moral. No, pero seguramente sí es un argumento práctico. Bueno, claro, pero hay que luchar contra eso. Es un argumento moral. O sea, la tampoco es práctico. Al contrario, estoy apoyando el tema. Tampoco es práctico, Anita. Bueno, en la última intervención de Ana, porque la verdad es que nos daría para mucho más y bueno, haremos otras reuniones sobre el tema, pero se nos queda corto todo. Ana, mira, brevemente, por favor. Lo del número fue precisamente la cuestión que sacó Kissinger al gobierno español a la hora de pedirle
que fuesen buenos con Marruecos en el 75 y le entregasen el Sáhara. Porque precisamente no se habló jamás de que fuesen rojos, ni verdes, ni de la Unión Soviética, ni nada. Estados Unidos se estaba llevando estupendamente con Argelia por el tema del petróleo, porque Argelia le estaba dando petróleo a los americanos para zafarse del control de los franceses, y tener un aliado con quien contrarrestar, y jamás salió el tema de si son comunistas o no. Lo que pasa es que Kissinger decía, es que son 4 gatos, 4 beduinos, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Esto va a ser un lío, Y lo que hizo Argelia es decirle, Bouteflika, el entonces ministro de Exteriores, decirle a Kissinger, mira, no te pedimos nada del otro mundo, ni que apoyes lo que nosotros decimos a favor del Sáhara, ni que apoyes, pero no apoyes tampoco a Marruecos a la hora de reconocer su anexión del territorio. Simplemente que haya un referéndum de Naciones Unidas, apóyanos en eso. Y años después, el asesor jurídico de Naciones Unidas, Hans Corell, que dio un dictamen jurídico muy importante sobre el tema de Marruecos y el Sáhara, dijo, es que no está en juego solamente la suerte de los saharauis en esta cuestión, lo que está en juego es el fundamento y el respeto del derecho internacional como pilar para la resolución de los conflictos por la vía pacífica y la prevención de conflictos como solución de litigios. Ana, como tan colofón, importante como eso. Como colofón de la tertulia, estupendo. Lo siento, Javier, que todo el mundo queremos participar más, pero es que ya el regidor nos está avisando ya minutos para que cortemos. Podemos hacer otra tertulia sobre el tema, pero no da para más. Muchas gracias a Abdullah Arabi, a Ana Camacho, a Aniceto Setién y hasta el próximo miércoles en la tertulia de Espacios Europeos. Se nos ha quedado aquí, como siempre se nos queda, mucho por hablar, pero claro, hay un tiempo y tenemos que cumplir las órdenes de nuestro regidor. Pues hasta el próximo miércoles se despide de usted Eugenio Puerto Domingo.